Señor los bendiga este día. Saludos y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos benditos, Iglesia del Señor. Vamos hoy a entrar en el desarrollo de nuestro discipulado. Y el Señor ha puesto en nuestro corazón fuertemente hoy a hablar del tema del hogar, de la familia. Y entonces fuertemente el Señor ha puesto en nuestro corazón que hablemos de este tema, que es muy importante para la casa, especialmente para los cónyuges, es decir, el hombre y la mujer, los padres, los primogenitores. Y entonces le hemos puesto en base a la Biblia a este tema la maldición del adulterio. La maldición del adulterio. Le voy a decir por qué. Claramente lo dice el Espíritu, claramente lo testifica el Espíritu Santo, que vienen tiempos difíciles en los que todo lo que fue anunciado y profetizado por sus santos profetas y apóstoles es un tiempo que estamos viviendo ahora. Y como dicen los médicos, ¿verdad? Es mejor la medicina preventiva que ya cuando el problema se ha suscitado, ya se ha dado. Y entonces la medicina preventiva es mucho mejor. Es decir, de otra forma más simple, antes de que lleguen los males hay que vitaminarse, ya físicamente. Antes de que lleguen los quebrantos de salud, ¿verdad? Hay que apercibirse de eso. Entonces a eso se le llama medicina preventiva. Lo espiritual viene a ser lo mismo. Antes de que los problemas lleguen o aparezcan de este tipo, es mejor la prevención, ¿verdad? Ser avisados. Además, la Biblia enseña que no solo hay un adulterio físico, es decir, el nivel de la carne, sino que existe en la palabra también la enseñanza del adulterio espiritual. Y entonces viendo eso, nos va a servir esto en los dos ángulos para aprender hoy, para poder apercibirnos hoy. Dos ángulos para poder instruirnos y para poder tener esa medicina preventiva que estamos hablando. Entonces nos vamos a fundamentar hoy una vez más en la palabra de Dios, ¿verdad? En este tema. Voy a pasar a fundamentarme. En el Antiguo Testamento, que es el séptimo mandamiento, ¿verdad? O el mandamiento número 7. Dos veces se repite lo mismo. Uno es en Éxodo 20:14 y el otro es en Deuteronomio 5:18. Se repite exactamente el mismo mandamiento, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido que cuando Dios repite dos veces algo de una misma manera, de una misma forma, como en este caso este mandamiento número 7, es porque Él está hablando muy en serio y que va a actuar. Pero Éxodo 20:14 le voy a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer que sea de bendición y de edificación y de salud para nuestras vidas. Dice: no cometerás adulterio. Y Deuteronomio 5:18 es exactamente lo mismo. Vuelve a decir: no cometerás adulterio. Dos veces, de la misma manera. En el segundo libro del Pentateuco y en el quinto libro del Pentateuco, ¿verdad? Entonces eso nos da la certeza de que, pues sí decíamos, Dios habla muy en serio sobre esto. ¿Por qué razón? Porque es una medida de prevención la que Dios, nuestro Señor, está estableciendo en esta situación que es tan delicada, ¿verdad? Entonces por eso, y que es muy peligrosa, por eso es que estamos poniendo en el tema que en el principio es la maldición del adulterio.
Es decir, las consecuencias que esto va a traer o traería de cometer esta situación, que dice aquí, mire, por 2 veces, puede checar en su Biblia si usted la tiene a la mano, 2 veces, esos 2 versículos, los habla el Señor y dice el mandamiento número 7. Entonces, muy importante. Y repito, la razón, porque hay adulterio de tipo físico, ¿verdad? Que nosotros sabemos y entendemos cuál es, digamos entre cónyuges, pero hay adulterio también de tipo espiritual, muy peligroso, muy delicado. Ya va a ver por qué, la Biblia lo va a decir. Entonces, habiendo visto nuestra base ahí, nuestro fundamento, podemos continuar un poquito para avanzar en este tema tan importante, mis hermanos, porque digamos, a veces, como decimos nosotros, ¿verdad? La mala suerte, o uno dice, qué mala suerte ha tenido fulano, y que le han pasado tantas cosas. Muchas veces hemos pensado así de esa manera, y realmente deja ver la palabra las cosas que suceden cuando se cae en una cuestión tan delicada como esta. Por eso es necesario, y decíamos, y lo repito, mejor tener la medicina preventiva y saber que el hogar, que la familia se va a sostener en base a la palabra de Dios y que no haya disolución y que no haya dispersión de la familia, del hogar. En este discipulado familiar queremos enseñar y aportar un poquito, un granito de arena sobre esto, porque esto es para una familia unida, para una familia bendecida. Entonces me voy a ir encaminando un poquito más. Estamos ahora hablando de lo que dice el Pentateuco, o sea, de este 7º mandamiento, Levítico 20:10. Mire cómo dice Levítico 20:10, mire cuál era la pena por la pena capital, diríamos, por esta situación en que se caía, que se cometía. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, mire eso, serán muertos. ¿Sería delicado eso, mi amado? ¿Sería delicado eso, Iglesia de Cristo? Que la sentencia fuera, mire, la tal sentencia fuera muerte. Amén. Y por eso es que a la par de eso vamos, como quien dice ahí, poniendo en paralelo lo que es el adulterio espiritual. O sea, aquí tenemos ahora 2 ángulos y 2 panoramas para aprender y para enseñar. Y si hay un adulterio espiritual y se comete un adulterio espiritual, ¿qué es lo que le pasaría a la gente entonces? ¿Qué es lo que le pasaría al pueblo? ¿Por qué Dios lo deja este mandamiento 7º 2 veces en el Pentateuco? ¿Cómo decía el mandamiento? 7. No cometerás adulterio. ¿Verdad? En Éxodo. Después en el Deuteronomio. No cometerás adulterio. 2 veces. Entonces mire por qué, cuál iba a ser la consecuencia. Y es que a eso vamos a ir entrando en el desarrollo. ¿Qué es lo que esta maldición que la gente no entiende, que el mundo no entiende, viene y cae en esto? Y lo que se suelta a raíz de esto y las consecuencias que vienen. Amén. Yo lo siento rico, ¿sabe por qué? Porque en la misericordia de Dios, yo repito, Él viene y nos previene de una vez. Y nos dice, no hagas, no cometas. Medicina preventiva. Que tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces, mire cuál era aquí la sentencia. Yo repito este verso. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mire esa qué sentencia. Eso era en la ley. Aunque ahora ya en el Nuevo Testamento nuestro amado Jesús lo modificó un poquito. El mandamiento 7 de la ley, pero siempre sigue siendo muy importante. Y digamos, a pesar de que la ley fue cambiada, el principio no ha cambiado. Decir que sigue siendo el mismo mandamiento ahí y ahora modificado por nuestro Señor Jesucristo.
pero sigue siendo muy consecuente. Es decir, que pues van a venir los mismos efectos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, tal vez ya no va a ser así como ahora, ¿va? Aunque yo no sé si a corto, mediano, largo plazo viniera una situación como estas. Pero mire lo que es la ley, Levítico 20:10, aquí lo tengo. Mire qué es lo que sucedía. Indefectiblemente serán muertos. Será estricto eso, ¿va? Muy estricto. Tremendo. Entonces, seguimos un poquito adelante. Rápidamente ahí yo paso a la raíz en el Antiguo Testamento, aquí, que es Naaf, esa palabra adulterio, Naaf, que mire, me llama la atención lo que quiere decir, que adulterio dice que era y significa apostatar y fornicar, apostatar y fornicar, eso es adulterio, ahí en ese vocablo del Antiguo Testamento. En ese Naaf. Entonces, me llama la atención que dice apostatar, porque ahí nos está hablando de una apostasía. Ahí nos está hablando de alguien que ha desertado. Entonces, cuando yo lo veo en el Nuevo Testamento, esta palabra apostasía o apostatar, entonces me topo con que dice así, mire, que apostatar es desertar y también apartar. Desertar y apartar. Eso es como cuando alguien se va a enlistar al ejército, ¿verdad? Eso es como cuando alguien se va a enlistar a la guerra, ¿verdad? Entonces, desertar. Entonces, ¿cómo le llaman a ese? Le dicen desertor. Si él, estando en las filas de un ejército, huye, decide apartarse, como dice acá abajo, apartar o apartarse. Pero eso también es lo que se dice apostatar. Eso se viene de la raíz apostasía. Y que en el Nuevo Testamento la palabra original efectivamente es apostasía. Apostasía. Entonces ya apostatar, desertar y apartarse en el Nuevo Testamento. Pero mire cómo era en el Antiguo. En el Antiguo se dice adulterio, apostatar y fornicar. ¿Y por qué salió lo de apostatar? Porque aquí en el Antiguo Testamento lo dice, mira, apostatar. Y entonces ya en el Nuevo Testamento dice apostatar, pero ya es desertar y apartarse. Apartarse de, digamos, ¿verdad? En este caso, si fuera un adulterio físico, apartarse del cónyuge. Desertar del cónyuge. Y si es espiritual, entonces tiene su significado también. Veamos un poquito de eso. Mire esto. Ahora sí entramos a la palabra. Otra vez, mire, 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1, que dice, mire esto, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, mire esto, algunos apostatarán. Ahí está. Ese era el término que le decía, mire. Esta es la Reina Valera versión 60, si quiere lo puede chequear. Pero es esta palabra, mire. Apostatar, desertar o apartarse de. Ese es el versículo que estamos tocando, mire. 1 Timoteo 4:1. Voy y repito esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto es lo que le decía hace un momento, mire. Hay una clase de adulterio o apostasía espiritual. Por todo lo que ya vimos ahí entre el significado del Antiguo Testamento y el Nuevo, del hebreo y del griego, digamos. Por todos esos significados, ¿verdad? Apartarse, apostatar, desertar, y del Antiguo Testamento. Porque el significado sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento. Solo hay algunas cosas que varían ahí. Pero ahorita estoy tomando en el Nuevo Testamento el concepto mire, de 1 Timoteo 4:1. Entonces dice que algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, es como que dijera, se van a divorciar de la fe. O sea, va a haber una especie de adulterio espiritual ahí.
Se van a apartar, pues. Van a desertar de la fe. Se van a apartar, se van a desertar, van a apostatar de la fe. Y dice, ¿por qué razón? Mire esto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se da cuenta que por qué lo hemos dicho otras oportunidades, la doctrina no salva a nadie. El que salva es Cristo, a su nombre. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. Pero por doctrina sí alguien se puede perder. Mire por qué muchos van a apostatar de la fe. ¿Por qué van a adulterar espiritualmente? ¿Por qué van a desertar de la fe? ¿Por qué se van a apostatar? Porque aquí lo dice, mire, van a estar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, ¿y quién va a impartir esas doctrinas de demonios? Le está hablando al pueblo de Dios. ¿Por qué van a apostatar de la fe? ¿Y a quiénes van a estar escuchando? Porque ahora, hermano, está de moda que los grandes hombres de fe, las grandes mujeres de fe, sin decir nombres, ¿verdad? Pero, hermano, gente muy, digamos, pudiente, por así decirlo, gente que han sido íconos por años, se están abandonando, se están divorciando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando todo el pueblo empiece a ver esto? ¿Qué creemos que va a suceder? Tremendo. Y es peligroso porque dice que aquí van a apostatar de la fe porque dice que están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces la doctrina sí es muy importante. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque mire, hay doctrina de demonios. ¿Y para qué es esa doctrina? Aquí lo dice, mire, para engañar espíritus engañadores. Entonces es muy importante eso. Entonces yo le decía, está muy de moda sin decir nombres ni nada, pero hoy, ¿verdad? Te dejo, me dejas, nos divorciamos, te quedas solo, caer en adulterio, cosas así. Y hermano, miles de gentes, miles de millones, sin exagerar, ¿va? Viendo viendo eso y oyendo eso. ¿Qué va a suceder entonces después de todo eso? Cuando miren sus líderes haciendo todo lo contrario de lo que la Biblia dice. ¿Se dan cuenta? Pero entonces aquí vemos que va a haber una apostasía de la fe. ¿Ya? Un apartamiento de la fe. Le seguimos un poquito. Y por eso, porque de una o de otra manera, hermano, eso va a traer consecuencias. Y porque desde el principio el Señor lo estableció en su palabra, por eso venimos leyendo el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Y porque eso iba a traer una maldición. Y por eso es que estamos hablando del tema de la maldición del adulterio, que trae consecuencias. Voy avanzando. Mire este otro verso, 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mire, aquí está hablando otra vez de lo espiritual. Está hablando de la venida del Señor, pero dice que el Señor no va a venir porque antes tiene que venir la apostasía. Ahí le podemos poner el divorcio, el adulterio, el de desertar, apartarse, todos los conceptos que venimos manejando. Y dice que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Mire quién, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y por qué vemos que empieza a suceder todo lo que está sucediendo, hermano? Con los grandes líderes cristianos y cayendo en este tipo de cosas. Porque está cerca el día, está cerca el anticristo. Y se empieza a sentir cada vez más. Entonces aquí vemos otra vez que hay muchos que, mire, vienen y como viene un movimiento de apostasía, se van a comenzar a apartar. Y a eso se le llama adulterio espiritual. Entonces por eso estamos hablando de esto. Y le vamos dando ahí de una vez lo vamos ahí aplicando, ¿verdad? Con lo que es la casa, el matrimonio, la familia, porque al final de cuentas afecta todo eso. Amén. Este tipo de pecados que el Señor dijo, no cometerás, este séptimo mandamiento, al final viene a distorsionar y viene a destruir el hogar, una casa, una familia.
Y como estamos hablando de nuestro discipulado familiar, digamos, discipulado de nuestra casa, aplicándolo a la familia, pues por eso lo estamos mencionando. Sigamos un poquito. Mire qué dijo Jesús referente a esto. Mateo 5:32. Mateo 5:32 dice, Jesús dijo, mire qué dijo Jesús, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mire eso. Esto lo volvió a decir el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Porque yo os digo, estoy repitiendo, pues son palabras textuales de Jesús, de nuestro amado. Yo os digo que el que repudia a su mujer, mire, o sea, le está dando carta de divorcio, ese es el repudio. Le repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, o aquí decimos por infidelidad. Mire, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué razón? Porque contamina al otro o a la otra. Esto no es algo de lo que se pueda fácilmente escapar, hermano. Esto no es algo de lo que se pueda escapar fácilmente. Nosotros sabemos que el mundo está lleno de esto. Y por eso es que el mundo no es un ejemplo, ni es un modelo, ni un patrón que nosotros tengamos que seguir como hijos de Dios, ni como iglesia de Cristo. Entonces no podemos seguir conforme lo que ellos están haciendo, porque eso tiene una pena muy dura. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto fue lo que Jesús dijo, mira, que el que repudia, ya sea hombre o mujer, y se casa con otro, adultera, comete adulterio. A no ser que sea por infidelidad. Eso lo dijo él ahí, mire, a no ser que sea por fornicación. Pero si no es con ese motivo, hace que el otro cometa adulterio, hace que el otro peque, o la otra. Amén. Entonces, aquí tengo otro verso más para ir respaldando eso. Marcos 10, 11 y 12. Sigue hablando el Señor Jesús. Y mire qué dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Eso está bien claro entonces. Eso está bien claro. O sea que no puede ser así nomás, así de sencillo, así de simple. Sino que, por eso lo decíamos, porque el verso anterior, Mateo 5:32, el Señor claramente dice, a no ser que sea por fornicación, a no ser que sea por infidelidad. Pero ya aquí en Marcos 10, 11 y 12, mire qué dice. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, ¿qué está diciendo? No tiene que ser por una simple cosita, por algo muy sencillo. Lo que sí él dijo es, a no ser que sea por causa de fornicación o de infidelidad, ¿va? Ahí lo vamos traduciendo. Entonces no está dando permiso el Señor para hacer eso, no está dando permiso, no lo malentendamos, como muchos se lo están malentendiendo, lo han malentendido, y por eso han empezado a hacer toda esta clase de situaciones, pero hermano, el que va a juzgar al final va a ser el Señor, y ahí va a estar el topón, ahí va a estar la sorpresa, pero no avala eso el Señor, no es válido, no es válido. Aquí dice, a menos que sea por causa de fornicación o infidelidad. Estoy repitiendo. Pero por lo demás, el Señor está diciendo aquí, no, si el hombre me mete con una mujer, la hace que ella, su esposa adultere, o la mujer adultere, y la mujer lo mismo. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces mire qué delicado es esto. Y entonces tenemos que ir aprendiendo de esto un poco también, porque trae muchas consecuencias tremendas. A eso voy, al desarrollo. Mire, llegamos. Mire cómo dice, consecuencias de la maldición del adulterio. Porque, hermano, claramente se ve acá en la palabra que el que cae en esto comete adulterio. Se mete en un gran problema. Ya va a ver por qué. Está metido en un gran lío.
Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo estamos poniendo, mire, consecuencias de esa maldición. Entonces, ¿qué es lo que el adulterio trae? Maldición, sea físicamente o espiritualmente. Trae una maldición. Que lo diga la Biblia, que la Biblia lo enseñe. Mire esto. No me va a dar tiempo, pero le voy a leer que yo tengo apuntado aquí, extraído de la Biblia. Tengo apuntado aquí como 12 o 13 conceptos o elementos que trae esa maldición. Las consecuencias de esa maldición, de comer un pecado, una situación así. Y como dijimos que decía Levítico, ¿cuál era la sentencia del adulterio? La muerte. Esa era la consecuencia. Ahí lo leímos en la Biblia. Y el mandamiento número 7, que aparece en Éxodo y en Deuteronomio, 2 veces. Como que dijera el Señor, ¿va? Le dijera a la humanidad o a los hombres o al pueblo suyo, ¿va? Que era el pueblo de Israel. Como que le estuviera diciendo, te lo estoy diciendo 2 veces. Ya 2 veces te lo dije. Como quien dice, ¿va? Entendelo. 2 veces te lo dejé ahí, establecido. Y así nos lo dice a nosotros también. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, mire, leamos las consecuencias que va a traer. Lo voy a leer aquí, después le voy a leer unos versículos hasta donde me dé tiempo. No creo que me dé tiempo ver todas, pero por lo menos la mitad. Mire, en primer lugar, ya le voy a poner los versículos. Número 1, corrompe su alma. Tenemos que ver el significado de eso. 2, será herido. 3, será avergonzado. 4, será afrentado. 5, vendrá furor. Eso tómelo como ira o enojo. Vendrá furor. 6, hay un vengador. El vengador. 7, el degolladero. 8, prisiones. 9, castigo. 10, la trampa o una trampa. La muerte, 11. Y aquí en el último dice las cámaras del Seol. Las cámaras del Seol. Es una situación bien delicada, bien fuerte. Repito, va con fundamento bíblico. En la ley era sentencia de muerte. Y entonces ahora yo decía, la Biblia lo deja ver, que Jesús modificó ese mandamiento, hablando del adulterio. Y leímos unos versos de esos ya. Pero a pesar de que Él lo modificó, la ley fue cambiada por la gracia. Pero aunque estamos en gracia, el principio sigue y persiste, que los principios son eternos, los principios de Dios. Entonces estas son consecuencias que sí vendrían. Eso es todo eso que le leí ahí. Entonces vamos a leer unos versículos, solo para que nosotros reforcemos nuestro exacerbo, digamos, de conocimiento, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Y veamos que, repito, la ley cambió, pero los principios siguen siendo los mismos. Y no hay que atravesar los linderos que Dios ha establecido. Y sigue siendo, no cometerás adulterio. Amén. A su nombre. Entonces, estoy diciendo esto porque ya hemos conversado y lo hemos mencionado. Que el Señor dijo que antes de que viniera Él, antes de su venida, iba a haber un movimiento de apostasía. O sea, un movimiento de adulterio espiritual, pero también se va a personificar en adulterios físicos. Y ya ve que estuvimos viendo todas las acepciones que vienen de la palabra adulterio. Es desertar, separarse, apostatar, fornicación, etc. Entonces el Señor dijo, el apóstol Pablo decía, antes de que el Señor venga, estoy parafraseando ese versículo, viene un movimiento de apostasía y se tiene que manifestar el anticristo. Entonces eso, ahora que estamos llegando a esos límites, se va a comenzar a ver fuertemente. Y como le decía hace un momento, desgraciadamente,
La gente está viendo a sus líderes hacer eso. ¿Y qué cree usted que va a hacer el pueblo? A su nombre. Entonces, por esa razón tenemos que tomar medicina preventiva. Bueno, esas son las cuestiones que tendríamos que ver. Mire, todas esas que están ahí en amarillo. Empecemos con la primera. Proverbios 6:32. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Aquí en amarillo, corrompe su alma el que tal hace. Eso. ¿Por qué cometió el adulterio, hermano? Porque no tiene entendimiento. Ahí lo dice, mire, es falto de entendimiento. No tenía conocimiento, no tenía sabiduría. Falto de entendimiento. Eso sucedió por eso. No le gustó, no le interesó el discipulado, no quiso la enseñanza y vinieron consecuencias. No se llevó de consejo. Amén. ¿Y qué dice el viejo refrán afuera? El que no se lleva de consejos, a su nombre. Pero aquí dice que este que cometió esto, mire, mas el que comete adulterio en rojo es falto de entendimiento. Pero lo más terrible y peligroso es esto, mire, amarillo. Corrompe su alma el que tal hace. Ahora, estaba viendo yo, aquí como decía número 1, que esta palabra corrompe es tremenda, porque mire qué significa esa palabra corrompe su alma, corrompe. Esa palabra corrompe significa también destrucción, enloquecer y arruinar. Qué tremendo. O sea que qué es lo que, entre otras acepciones, pero veamos esta, digamos. Destrucción, enloquecer y arruinar. Como quien dice que el que comete este adulterio, que es un adulterio ya físico, este ya es físico. Amén. Esto lo estamos aplicando ya a lo físico. Veníamos hablando un poquito de lo que es el adulterio espiritual, ¿se acuerda? Muchos apostatarán de la fe, se van a separar. Amén. Van a adulterar con espíritus engañadores y doctrina de demonios. Lo vimos ahí, la Biblia lo decía. Y venimos viendo eso, ¿verdad? Y son adulterios espirituales. Pero ahora lo estamos aplicando a lo que es adulterio físico. Entonces dice que corrompe, destruye, enloquece y arruina su alma. Miren lo que puede suceder entonces con eso, con ese pecado que trae, hermano, un maleficio, trae una maldición. ¿Por qué razón? Porque es el pecado que destruye los hogares. Es el pecado que destruye las familias, que destruye la comunión matrimonial. Se rompe el pacto. Se rompe el pacto. Porque el matrimonio es un pacto. Amén. Por eso estábamos viendo en portada en el principio, va 2 anillos ahí, 2 argollas de oro hermosas ahí. Y eso es lo que es el matrimonio, un pacto. Entonces cuando sucede esta situación, se rompe ese pacto. Se viola el pacto que Dios estableció entre mujer y hombre. Que no vamos a hablar de otras cosas. No, mujer y hombre. Hombre y mujer. Así dice Génesis, ¿va? Varón y hembra el Señor los hizo. Su nombre. Entonces, destrucción, enloquecer y ruina. Entonces, esa es una consecuencia que viene sobre alguien que comete esta clase viola esta clase de mandamiento, este mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Que entonces uno mira situaciones en la vida, hermano, y en la calle y por todos lados, donde uno, hablando de enloquecer, ve gente, hermano, que no está en sus cabales. Y uno no logra saber, uno no entiende, uno dice, ¿qué le habrá pasado a este? Gente indigente, gente que anda mal, hermano, pero ¿qué pasaría ahí? Pero aquí lo que dice es que corrompe su alma, lo que está diciendo es destruye su alma. Enloquece. O sea, vienen un montón de ideas, hermano, que saber de dónde son. Y dice, y arruina su alma. Porque aquí lo está diciendo, mira. Corrompe su alma el que tal hace.
es al alma. O sea, esa consecuencia, ese maleficio va a venir al alma. Y usted sabe que el alma es el botín en esta tierra entre la luz y las tinieblas. El alma que tiene que ser salva y redimida. Entonces, hermano, una clase de operación de esa, una clase de error de eso, hermano, eso sí hay que decirlo, porque la Biblia también lo dice y lo enseña. Eso Dios lo perdona. Eso Dios lo perdona. El hombre, el ser humano, o digamos la mujer, no perdona eso. La Biblia lo dice, que no perdonará el hombre una clase de obstrucción de esa. Dios sí lo perdona, y lo tenemos bien claro. Por ejemplo, ¿verdad? El salmista David. ¿Se acuerdan? Salmo 51. Porque él cometió ese pecado de adulterio. Pero ¿lo perdonó Dios, sí o no? Claro, lo perdonó, pero le dijo, la espada, o sea, la consecuencia, le dijo, la espada no se va a apartar de tu casa. Venían consecuencias. Entonces, ojo con eso. Medicina preventiva, para que estemos nosotros bien prevenidos y enseñados. Y en lo espiritual que tengamos cuidado. Aquí lo voy copilando, lo voy poniendo paralelo, hermano, con lo espiritual también, porque por el tiempo. Pero en lo espiritual lo que tenemos que decir es, no escuches a cualquiera. No oigas cualquier doctrina. Ya lo leímos. Yo no te engaño, lo leímos. 1 Timoteo. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces no escuchemos, si queremos evitar eso, tengamos higiene espiritual para no caer en un adulterio espiritual, un apartamiento, un desertamiento, una apostasía. Amén, un divorcio, un repudio espiritual. Porque te repito, las figuras del Evangelio están con situaciones como estas. Y yo lo digo, lo insisto, ¿verdad? Y digo yo, ¿y qué irá a hacer con el pueblo? ¿Qué irá a hacer el pueblo ahora? Cuando empiece a ver todo esto. ¿No crees que los hijos quieren imitar a los padres siempre? Entonces es peligroso. Entonces ahí lo vamos poniendo paralelo, ¿verdad? Pero aquí sí estamos hablando de una situación de físico, una situación de conyugal. Y el que tal hace, corrompe su alma, sea hombre o sea mujer, corrompe su alma. Eso está bien duro. En lo que se destruye, arruina. Eso está duro porque es al alma. Eso no es en el cuerpo. Puede repercutir en el cuerpo, pero eso va al alma. Y el alma es eterna. Y el alma es la que sufre la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? ¡Ja! A su nombre. Sigo aquí por el tiempo. Mira esto. El segundo. ¿Cuál era el segundo? Será herido. Eso es lo que decía Proverbios. Ya lo vamos a poner ahí. Pero ahí en todo el contexto, que veníamos ahorita de este verso, mira. Perdón. Mira. Ahí donde comienza, para abajo, empieza a hablar de la mujer adúltera. Y empieza a ver cómo arrastra al hombre, al simple, dice la Biblia. Que dice el proverbista, vi a un joven simple. Estoy parafraseando, y dice que lo encuentra una mujer, dice, y lo arrastra, se lo lleva, y lo hace cometer adulterio. Entonces ahí es cuando estamos narrando acá, mira, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Estamos en Proverbios 6. Abarca Proverbios 6 y Proverbios 7. Lo de la mujer ramera, la adúltera. Entonces dice que la mujer sale por las plazas y por los lugares y encuentra a un simple, dice, y lo agarra. Y dice que le dice, su marido, le dice, el marido de ella, esta ramera, mire, es un adulterio. Porque le dice, mi marido, le está diciendo, se fue hoy de viaje, tomó la bolsa del dinero y no se sabe cuándo volverá. Y yo he arreglado mi habitación y le he puesto estos adornos aquí, allá, y perfumes y aloes y canela. Y entonces lo engaña y se lo lleva. Entonces cuando él se va, dice la Biblia, y no sabe él que va como buey al matadero. Mira qué tremendo. El que lo engañaron, el que va a cometer el adulterio, el que va a errar en el séptimo mandamiento. Y le dice la mujer que se vaya con él,
Eso lo narra Proverbios 6 y parte del 7, por si quisieras chequearlo en tu Biblia. Entonces dice que va como el ave, dice que va a la trampa y no sabe que una saeta le va a atravesar el corazón. Mira lo que es el adulterio. Y por eso te puse todas esas cuestiones ahí, estas, mira, a ver si lo veo. Ahí, mira, ahí se ve todo eso, mira. Mira, solo aquí abajo, mira, va al degolladero, aquí en medio, va a las prisiones. ¿Quién? El que comete el adulterio. Entonces va al degolladero, va a las prisiones, mira, va al castigo, va a la trampa, y por último va a la muerte, y final a las cámaras del Seol. ¿Qué es el Seol? Infierno, Abadón, el Hades, a la muerte segunda. Por eso te decía que es peligroso esto, mira. Ve, corrompe su alma, porque el alma es el que va al infierno, al Seol. Entonces es una sentencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ahí está, destrucción, enloquecer y ruina. Ahora ya vamos en mira, que son todos esos que te puse en amarillo. Al final te voy a hacer un resumen, como siempre. Pero aquí en el Salmo 39:10 dice, quita de sobre el salmista. Mira, el salmista que conoció esto y cayó en esta clase de pecado, de adulterio, con Betsabé. Mira lo que está diciendo David. Quita de sobre mí tu plaga. Aquí es herida. El término que se usa, plaga, se refiere a una herida. Y por eso te poníamos ahí entre las acepciones o las consecuencias de esta maldición del adulterio, que va a ser herido, sea hombre o sea mujer, va a ser herido o herida si viola este séptimo mandamiento. Entonces, la plaga es una herida. Entonces, David está diciendo, quita de sobre mí tu plaga, tu herida. Dice, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Lo estaban corrigiendo. O sea que lo perdonaron a David. Mira, si es hijo de Dios, Dios lo perdona si él se arrepiente. Pero van a haber consecuencias. Lo van a tratar. Amén, lo van a corregir. Por eso dice la Biblia, Hebreos 10, que qué padre es el que no corrige a su hijo. Dice que Dios a todo el que toma por hijo lo disciplina y lo corrige. Y aquí está siendo corregido David, mira. Y le dice David en su oración, ya arrepentido él, quita de sobre mí tu plaga, o sea, tu herida. Dice, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Está pidiendo misericordia a David. Está clamando. Y bienaventurado, hermano, que se arrepintió y lo trataron y lo corrigieron. Porque ¿a dónde hubiera ido a dar David si no lo hubieran corregido? Ya lo vimos. Las cámaras del Seol. La muerte. Las cámaras del Seol. Bueno, ¿a dónde esas cámaras del Seol? ¿Quién lo lleva ahí a uno? Lo lleva la mujer extraña de Proverbios 6 y 7. La mujer ramera, la mujer adúltera. Las moradas de ella, la casa de ella, dice el proverbista, conducen a la muerte y a las cámaras del Seol. Esa es su morada. Dije, hermano, Señor, reprenda ese mal espíritu y nos ayude y tenga misericordia, porque estamos en carne y hueso, porque somos débiles humanos, pero tenemos que estar apercibidos y pidiendo misericordia y siempre clamando. Entonces aquí está David, mira, quitas de sobre mí tu plaga, tu herida, porque es herido el que comete esta clase de situación, muy herido. Y hermano, que Dios tenga misericordia del mundo, de la gente de la calle, los incrédulos, porque caen en esa situación y muchos ya no vuelven, ya no regresan. Amén, yo sigo avanzando, solo estoy poniendo los versos ahí porque esas son las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De la maldición del adulterio. Amén. Porque dice que el proceder, dice Proverbios, de la mujer adúltera. Te voy a poner los versos ahí también, pero como voy a tener que dividir el estudio en dos, pues no me va a dar tiempo. Pero dice el proverbio que el proceder de la mujer adúltera dice que es, que dice que come y se limpia la boca. Come pan y se limpia la boca. Y dice, yo no he hecho nada. Yo no he cometido maldad. Vamos a ver el verso. Entonces aquí, pero el que cae en eso es herido, hermano. Por decirlo de otra forma, le cae plaga encima. Ay, a su nombre.
Proverbios 13:18. Aquí habla que le va a llegar vergüenza. De toda la lista que te puse. Este es el 3, mira. Pasará, le llegará una gran vergüenza. Dice Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mira que te decía, el que no se lleva de consejo. Aquí dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahí está, el que guarda la corrección. Entonces, ¿qué más le va a llegar al que viola el mandamiento número 7? Vergüenza, ¿verdad? Primero era, corrompe su alma, destruye, enloquece, arruina su alma. Segundo, le va a llegar herida, va a ser herido. Y tercero acá, le va a llegar vergüenza. Y aquí le añade un elemento más y dice pobreza y vergüenza. Ja, hermano, si algo arruina una casa, un hogar, hermano, si algo arruina un matrimonio, una familia, es el adulterio. Se llega a una calamidad de pobreza, hermano, de pobreza y de vergüenza tremenda. Porque el que cae en esta situación, hermano, ¿cómo hace para mantener o cómo va a mantener 2 casas, 2 hogares, 2 familias? Esa es una situación bien terrible. Y por eso será avergonzado. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Vamos a ver. Cuarto, Job 16:10 habla de la afrenta, porque decíamos que le va a llegar afrenta, le va a llegar afrenta. Entonces, quiero ver, Job 16:10, dice, abrieron contra mí su boca. Te voy a mostrar esos versos de capítulo 6 de Proverbios. Solo voy a leer esto. Vamos a leer esto. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas, con afrenta contra mí se juntaron todos. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a llegar afrenta al adúltero, al que cometió el adulterio, a la adúltera. O sea, se le van a levantar muchos en contra. Ahí lo dice, mira. Con afrenta, dice acá, mira. Contra mí se juntaron todos. Eso se llama afrenta. Y eso le pasa al que lo arrastra, esta mujer adúltera de los proverbios. O a la mujer que el adúltero lo arrastra. Porque no es solo el hombre seducido. Yo estaba chequeando los proverbios y fíjate que no es casualidad. Pero cuando uno pone la palabra adúltero y busca la palabra adúltero, solo aparece una vez. Cuando dice ahí el adúltero. Y cuando uno pone la palabra adúltera, una vez aparece, que fue el que te mencioné, que la mujer adúltera dice, come pan y se limpia la boca y dice, yo no he hecho maldad, yo no he hecho nada. Y entonces que no es casualidad. Es arrastrado tanto el hombre como la mujer. Ahora dice aquí que va a haber afrenta, mira, es cuando todos se levantan en contra, imagínate. Para empezar se echa 2 familias de enemigos. El que erra en el mandamiento número 7 o el 7º mandamiento. O sea, es una situación bien difícil. Amén. Entonces ahora, Proverbios 22:24, que dice, aquí está hablando del furor que va a llegar también. Furor es enojos o es ira, que le va a llegar también al que erra en ese mandamiento. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Qué tremendo. No te entremetas con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Qué más le va a llegar a esa persona? Dijimos que erra ese mandamiento. Le va a llegar la furia, el enojo, la ira. Le va a llegar. Así, porque te decía, se echa de enemigos a un montón. Se echa de enemigos a varios. Entonces se le va a levantar eso también. Esto es bien tremendo. Quiero enseñarte ese verso de la Biblia en nombre de Jesús, que ahorita lo voy a hallar. No te me vas a desesperar, solo voy a terminar de leer esto y te muestro los versos. Quiero ver, el Salmo 58:10 habla de la venganza. Te decía que había un vengador, ¿verdad? Pues este es, mira, el vengador. Mira cómo dice Salmo 58:10, que es el que también va a llegar al que erra, cae en ese mandamiento.
7. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. ¡Ay, qué tremendo! Mira de lo que está hablando. Como dice, sus pies lavará en la sangre del impío. ¿Por qué? ¿Por qué menciona la palabra sangre? Porque hay un vengador. O sea, eso es una cosa bien terrible, hermano, que el Señor reprenda ese espíritu de adulterio. Tanto físico, carnal, ¿verdad? Como espiritual. Porque esa es una potestad bien tremenda la que se mete ahí, y ese se llama el vengador. El Goel, le dice en el hebreo, Goel, es un vengador que empieza a perseguir a la persona. Ay, hermano, y no lo empieza a perseguir para saludarlo, hermano. Por eso yo, si algún amigo, alguna amiga me está escuchando y cayó en una situación así, yo te aconsejo que te refugies bajo las alas del Señor Jesucristo, bajo su sombra. Que tenga Él misericordia, que te arrepientas y le pidas perdón, porque solo Él te puede liberar y te puede ayudar con una situación de estas. Yo es el consejo que te doy, si es que me escuchas un amigo o una amiga que tiene un problema de esta clase, porque todas estas que estamos viendo acá son consecuencias del adulterio. Ese se llama una maldición que viene. Y que el hombre y la mujer dicen, si será un momento de placer, será un momento de dulzura, será un momento de romance, de fantasía, será un momento. El diablo los engaña. Pero detrás de todo eso, cuando ya caiga, tienes que saber que una maldición se desata. Es la maldición del adulterio. Y que tiene todas las consecuencias que ya vimos aquí. Y que estamos viendo aquí que un vengador se pone en persecución. Te lo voy a leer para que no digas o no pienses. Vamos a ver. Déjame ver, creo que tengo que ir a ver. Sí, me voy a salir un poquito de aquí, en el nombre del Señor. Déjame ver, tenme paciencia. Te lo voy a leer, creo que aquí está. En el nombre del Señor que te lo vaya ahorita. Proverbios 6:32, quiero ver. Ahí está, aquí está, mira. Mira pues, para que veas que no es engaño, no te miento. Todas estas consecuencias que te leí, y todavía me falta la mitad, creo yo, de todas las que te puse, de esta maldición. Pero Proverbios 6:32, mira cómo dice, que eran los versos que te estaba leyendo, y te los voy a enumerar aquí. Mira, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Vale. 1, corrompe su alma. Ahí está lo que te decía, enloquece, destruye, arruina su alma. El que tal hace. Ahora mira el verso 33 de esto. Mira, heridas y vergüenza hallará. Pero te decía, le van a llegar heridas y le va a llegar vergüenza al que cometió. Por eso dice, heridas y vergüenza hallará. Ahora, y su afrenta, le va a llegar afrenta. ¿Te acuerdas que leímos? Todos se van a levantar contra él. Nunca se borrará, dice acá. Verso número 34. Porque los celos son el furor. El furor, eso es lo que mira, y va a llegar enojo, va a llegar ira, furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Mira, hay un vengador, no perdonará en el día de la venganza. O sea, hay un vengador, hay venganza. No se apartará no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Eso es lo que está diciendo, mira, no va a perdonar. Y después aquí este capítulo 7 empieza a hablar de la ramera, de la mujer adúltera. Eso es lo que empieza a hablar ahí es donde dice que lo lleva como buey al matadero. Solo te leo un verso como muestra. Quiero ver, te voy a leer el verso, bueno, aquí el verso 11 del 7 dice, mira, de la mujer adúltera, alborotadora y renciosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Mira qué hizo con el hombre, que se asió de él y le besó con semblante descarado y le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Mira que le dice, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto, mira, del mundo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, mira eso. Ven, embriaguémonos de amores, hasta la mañana alegrémonos en amores,
porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Entonces dice, mira, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, a punto se marchó tras ella como va el buey. Aquí está, mira, él se fue, mira, el adúltera lo convenció y lo hizo adulterar. Dice, mira, a punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, viste, hay un degolladero, como el necio a las prisiones, hay prisiones, para ser castigado, hay castigo. Tenemos que hablar de todo eso, me falta. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Mira eso. No, esto es tremendo. Entonces este es un pacto que es un pacto que no, decíamos, se debe romper, pues, porque si Dios lo estableció, así tendría que quedarse, mira. Pero ahí tengo una cita aquí en esta plantilla, mira, en esta diapositiva. Evangelio, dice Mateo, puedes leer Evangelio Mateo del capítulo 5, del 27 al 32. Puedes leer Mateo 5, 27 al 32. También habla de esto. Entonces, la maldición del adulterio, según todo lo que te leí en Proverbios 6, del 32 para abajo ahorita, es tremendo todo lo que trae. Las consecuencias son funestas. Entonces, que Dios nos cubra, sea físicamente y espiritualmente, de ese pecado, de errar en ese séptimo mandamiento, o el mandamiento número 7. No cometerás adulterio, decía Éxodo y Deuteronomio. Entonces, más todo lo que leímos. Si hacemos una segunda parte, me falta todavía la mitad de las consecuencias. Entonces, que Dios nos cubra. Vamos a hacer oración. Ahí están las argollitas, mira, eso representa el matrimonio, los cónyuges, eso representa el pacto que Dios estableció. Ahí, hombre y mujer, varón y mujer. Y entonces, pero el enemigo siempre va a querer estorbar y destruir. Y entonces ahora la maldición del adulterio. Entonces que Dios tenga misericordia. Esto fue más para los cónyuges, más para el hogar, este discipuladito. Y que Dios te guarde y te ayude, hermano, como a mí. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder ser instruidos una vez más en este discipulado familiar y ahora especialmente para entre cónyuges. Te pedimos que nos libres de esa potestad de adulterio, de ese espíritu malo, tanto espiritualmente como físicamente también. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes, porque es dura la situación que vemos que se da a través de tu palabra cuando se comete el error en este mandamiento número 7. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu sangre, con tu armadura poderosa, especialmente ahora los cónyuges, al hombre, a la mujer, para que sea guardado el hogar y los hijos, la familia. En el nombre de Jesús, los bendecimos con un espíritu de fidelidad de parte tuya, que el Espíritu Santo lo lleve, un espíritu de lealtad a tu pacto y al pacto entre el hombre y la mujer. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas, sus argollas, sus arras, sus anillos, en el nombre de Jesús, y que se mantenga vigente eso, de tal manera que tu palabra dice: alégrate con la mujer de tu juventud y en todo tiempo te satisfagan sus caricias. En el nombre de Jesús sellamos esta palabra con ese versículo. Padre Santo, gracias, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, el Señor me los bendiga mucho. Nos vamos a ver en el culto de oración el viernes a la misma hora, ¿verdad? Y para reforzar nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén.